Este es un video de repaso sobre los balances de energía en sistemas abiertos. Vamos a comentar sobre los casos generales que se pueden presentar en sistemas abiertos y cómo realizar el cálculo de las variables involucradas en cada uno de estos casos generales. Inicialmente vamos a definir qué es un sistema abierto. Un sistema abierto es todo aquel sistema físico en el cual se permite el intercambio tanto de masa como de energía a través de las fronteras de un sistema. Prácticamente todos los equipos industriales que manejan corrientes de flujo de materiales se consideran sistemas abiertos. El balance general de energía en sistemas abiertos es muy similar al balance en sistemas cerrados, con la diferencia de que la energía se va a considerar por unidad de tiempo. En este caso vamos a definir algunas de las variables principales que se pueden presentar en este sistema. Aquí, Q mayúscula, con este pequeño símbolo arriba, significa flujo de calor por unidad de tiempo. W, con un puntito arriba, significa potencia, es decir, trabajo por unidad de tiempo. M es el flujo másico, H es la entalpía, V es la velocidad, G es la aceleración de la gravedad, Z es la altura. En este caso, un balance general de energía, utilizando la primera ley de la termodinámica, se asocia de la siguiente manera. En el término de la izquierda, flujo de calor menos potencia, esas son funciones de trayectoria, es igual a el producto del flujo másico. Aquí se puede notar que se factorizó de cada uno de los cambios energéticos. Flujo másico multiplicado por el cambio de entalpía de las corrientes, más flujo másico multiplicado por el cambio de velocidad de las corrientes al cuadrado dividido entre 2. El primer término es energía potencial, el segundo término es energía cinética. Esta es energía potencial y este es el cambio de entalpías. Entonces, en este caso, todas estas son funciones de estado. Cambio de entalpías de corrientes, cambio de energía cinética de corrientes y cambio de energía potencial de corrientes. En este caso, se puede expresar de la siguiente manera si nosotros dividimos la ecuación anterior entre el flujo másico. Si término a término dividimos todos los elementos de esta ecuación entre el flujo másico, vamos a obtener, en este caso, flujo de calor por unidad de tiempo entre flujo másico, le vamos a denominar Q minúscula. Potencia entre flujo másico le vamos a denominar W minúscula. Al lado derecho de la ecuación se cancelan el término de flujo másico. Recordemos que estamos dividiendo entre flujo másico. Entonces, la Q minúscula es la transferencia de calor por unidad de masa. La W minúscula es el trabajo realizado en ese sistema también por unidad de masa. Pueden comprobar las unidades mediante un análisis dimensional. Se menciona que cuando el fluido experimenta cambios insignificantes en energía cinética y potencial, la ecuación se reduce a calor por unidad de masa menos trabajo por unidad de masa es igual a cambio de entalpía. Entalpía final menos entalpía inicial. Ahora, ¿cómo podemos relacionar estos términos de esta ecuación? De acuerdo a los datos que les den en un problema, nosotros podemos utilizar la tasa de transferencia de calor por unidad de tiempo como Q mayúscula. W es la potencia, es el trabajo realizado por unidad de tiempo. En este caso,
En sistemas abiertos se considera lo que se llama un volumen de control. Un volumen de control es el volumen que está ingresando al sistema en un tiempo dado. Aquí en este pequeño diagrama, por ejemplo, el volumen de control se está representando como el volumen del material que se toma en cuenta en un tiempo dado en el sistema abierto. Ese volumen de control aquí se está representando como el volumen dentro de esta línea punteada. Es posible que dentro del volumen de control se lleven a cabo cambios energéticos. Esa es la base del sistema abierto. Realizando un balance de energía podemos ver cómo cambian las variables de ese sistema. El cambio de entalpía, en este caso, del fluido se determina usualmente de dos maneras: leyendo de tablas de vapor o tablas de entalpía del material si es un material diferente al agua, o también se puede calcular como el producto de un Cp promedio por una diferencia de temperaturas. El cambio de entalpía también se puede utilizar como la integral del Cp diferencial temperatura si consideramos que el Cp depende de la temperatura. En este caso, para esa ecuación, usualmente el cambio de entalpía para el sistema internacional se calcula en kilowatts o kilojoules por unidad de tiempo, kilojoules por segundo. La energía cinética de la ecuación general se calcula como la diferencia de velocidad final menos velocidad inicial elevadas al cuadrado ambas, dividido por 2. Usualmente, en los ejercicios que involucran energía cinética, este término se calcula en metros cuadrados por segundo cuadrado, por lo que para hacer homogénea esa ecuación hay que utilizar un factor para transformar metro cuadrado por segundo cuadrado a kilojoules por kilogramo. Usualmente ese factor es 1000. Para el sistema internacional existe un correspondiente factor en BTU. Ok. Para el cambio de energía potencial, directamente utilizamos el valor de la aceleración de la gravedad multiplicado por un cambio de altura o un cambio de nivel. Ahora, el balance general en sistemas abiertos, en esta unidad vamos a considerar siempre flujo estable o estado estacionario, también se le conoce. En este caso significa que no existe el término de acumulación. Usualmente el balance general me dice que la energía total de entrada menos la energía total de salida es igual a la acumulación en el sistema de energía. Como vamos a considerar estado estacionario, siempre hacemos cero este valor, el cambio de energía por unidad de tiempo, reduciendo esta ecuación a el flujo de energía de entrada va a ser igual al flujo de energía de salida. Esta ecuación es la base para los cálculos de problemas en sistemas abiertos en estado estacionario. Todas las cantidades energéticas de entrada se colocan en un lado de la ecuación y en el otro lado de la igualdad se colocan todas las salidas de energía. Todas las cantidades de energía estamos hablando de todas las que analizamos en primera ley. Entre ellas energía cinética, energía potencial, entalpía, calor, trabajo, etc. Siempre los flujos poseen energía de flujo denominada entalpía. Entonces, en todos los sistemas se van a considerar las entradas de entalpía y las salidas de entalpía. Para los casos específicos vamos a analizar los equipos con los cuales podemos trabajar. Inicialmente vamos a hablar de toberas y difusores. En este caso, las toberas y difusores
son sistemas opuestos. Se utilizan principalmente para aumentar o disminuir la energía cinética de un flujo. Esto es aumentar o disminuir su velocidad. En una tobera, aquí se menciona, es un dispositivo que incrementa la velocidad y la energía cinética de un fluido a expensas de una caída de presión. Eso es una tobera. Un difusor es lo opuesto. Es un dispositivo para aumentar la presión de una corriente a expensas de una disminución de velocidad. Ahora, entonces, en este caso, las toberas y difusores sí contienen el término de energía cinética. Los casos generales de toberas y difusores, no hay trabajo de eje. En dispositivos que no consumen o no generan potencia, el trabajo se anula. La energía potencial es despreciable, usualmente depende del cambio de altura, por lo que aquí se desprecia. En muchos casos, el calor por unidad de masa es pequeño comparado con otras variaciones de energía, por lo que es muy común que los difusores y las toberas no posean una cantidad importante de transferencia de calor. Se puede hacer la hipótesis de que es un proceso adiabático, a menos que les digan lo contrario. Si no les dicen que se transfiere calor, pueden suponer un proceso adiabático, por lo que es válido eliminar el término de calor de la ecuación de balance de energía. Ahora, otros tipos de sistemas abiertos, vamos a asociar turbinas, compresores y ventiladores. Estos tres dispositivos los asocio porque los tres o consumen potencia o producen potencia. Los compresores y ventiladores, en este caso, van a consumir potencia, es decir, el trabajo entra al sistema, y las turbinas producen potencia, producen energía, es decir, el trabajo sale del sistema. En una turbina, usualmente el fluido se hace pasar dentro del sistema en forma líquida o en forma gaseosa. Realiza trabajo sobre un álave. Esto es un eje que gira, un eje rotatorio. Como resultado, este dispositivo produce trabajo de eje, es decir, consume la entalpía del gas o del fluido y la transforma en energía por unidad de tiempo, en potencia. Los compresores consumen potencia para aumentar la presión de un gas, y los ventiladores consumen potencia para principalmente modificar la velocidad de un gas. Ahora, los álaves se pueden considerar aspas. Este es un diagrama general de una turbina a la izquierda y este es un diagrama general de un compresor a la derecha. Por medio de la velocidad con la cual lleva el gas o el líquido que entra a una turbina, gira este rotor y produce potencia. La forma en la que se produce potencia es por medio de un generador eléctrico que utiliza una ley física que se llama ley de Faraday. Ahora, en un compresor, a través de una hélice que está conectada a un rotor, esto consume potencia, se acumula en un pequeño volumen grandes cantidades de gas. Eso es lo que se conoce como una compresión. Se está acumulando dentro de ese pequeño volumen, no existe una salida, por lo que va aumentando su presión. Como disminuimos el volumen, recordemos lo que nos dice la ley de Boyle en gases ideales,
el volumen es inversamente proporcional a la presión. Entonces, al disminuir el volumen de un gas, la presión de ese gas aumenta. En la industria, los compresores se utilizan para tener a disposición gases a altas presiones para diferentes procesos. Ahora, en este caso, en este tipo de sistemas, la energía potencial suele ser despreciable. Se puede cancelar de la ecuación del balance. La transferencia de calor también suele ser despreciable, a menos que les digan lo contrario. Principalmente los factores que influyen en la transferencia de calor dentro de estos equipos son tres. Si hay diferencias de temperatura muy grandes entre el fluido y su entorno, sí puede haber transferencia de calor. Si la velocidad del fluido es muy baja, puede haber también transferencia de calor. Y si el área de la superficie es muy grande, en algunas turbomáquinas rotatorias, las velocidades suelen ser bastante altas y el calor transferido es pequeño comparado con el trabajo en eje. Entonces, a menos que existan estas tres características en el equipo, ustedes pueden considerar que el equipo es adiabático. Se puede, en la mayoría de los casos, entonces, eliminar el término de calor. Ahora, usualmente en estos dispositivos la variación de energía cinética suele ser también despreciable. Esto va a depender de la velocidad con la cual salga el fluido y cómo se relaciona con la velocidad de entrada. Si esa velocidad, ese cambio de velocidad de salida menos entrada es muy grande, sí pueden considerar energía cinética. Usualmente no se considera, a menos que les digan lo contrario. La variación de entalpía en la dirección del flujo también es un factor importante. En este caso, la energía de una turbina disminuye y la energía en un compresor aumenta. La energía de flujo, recordemos que es la entalpía. Siempre vamos a considerar entalpía en todos los sistemas abiertos, porque la entalpía es la energía con la cual el flujo transporta todos los tipos de energía. Ok, voy a hacer un pequeño paréntesis. Para el estudio de sistemas en equilibrio, como lo son la turbina y el compresor, en donde hay cambios de fase, vamos a hacer este pequeño paréntesis para explicar cómo se llevan a cabo los cambios de fase y para explicar lo que se llama equilibrio de fases, la coexistencia de una fase líquida y una fase vapor. En este diagrama se está representando en el eje Y la presión del fluido, en el eje X la temperatura. Dependiendo de estas dos condiciones, va a ser el estado de agregación de ese material. Por ejemplo, a presiones altas y temperaturas bajas, ese material es sólido. Esto se cumple para cualquier material. A temperaturas altas y presiones bajas, el material es gas. A temperaturas intermedias y presiones intermedias, ese fluido se encuentra en la zona del estado de agregación líquido. Si yo cambio temperatura o presión, es posible que ocurran cambios de fase. Por ejemplo, si nos centramos en la parte inferior, esta línea define todas las condiciones para las cuales ese material sólido puede pasar a fase gas. Si yo me encuentro, por ejemplo, en esta temperatura, si yo cambio la presión, sería moverme arriba o abajo. Si bajo la temperatura, ese sistema se puede convertir a otro estado de agregación. Es importante mencionar que aquí están definidas zonas en donde ese material va a ser sólido, líquido o gas.
la línea que divide esas zonas, se dice que en esa línea coexisten ambas fases. Por ejemplo, en este punto podría coexistir la fase sólida con la fase gas y se le llama a ese punto donde coexisten ambas fases, se le llama líquido saturado o vapor saturado, porque tendríamos una zona de presión y temperatura en donde tenemos una mezcla de esas fases. Eso también ocurre para el líquido con gas, sólido con gas, etc. Existe un punto en donde coexisten las tres fases que se llama punto triple. Usualmente para turbinas y compresores nos vamos a centrar en el equilibrio de fases líquido-gas o líquido-vapor. Entonces, para cada uno de estos puntos que representan pares de datos presión-temperatura, existen varios estados de saturación. Para el agua es muy común, conocemos el estado de saturación del agua, que es a una presión de una atmósfera y una temperatura de 100 grados centígrados, coexiste la fase líquido y la fase vapor. A eso se le llama un estado de saturación. Pero podemos tener diferentes estados de saturación a otras presiones y otras temperaturas. Por ejemplo, este es un diagrama específico para el agua, el punto triple del agua en donde coexisten las tres fases de agregación es 0 grados centígrados, 0.61 kilopascales, o bien en grados Fahrenheit son 32 grados Fahrenheit y 0.09 psi de presión en el sistema inglés. El punto crítico es 374 grados centígrados y 22.1 megapascales. Este punto se dice es un punto termodinámico en el cual arriba de ese punto ya no es posible comprimir vapor de agua. Entonces, si observamos el diagrama, en este caso la presión ahora está en el eje X, la temperatura en el eje Y. A presiones altas, temperaturas bajas, yo tengo hielo sólido. A temperaturas más altas y presiones bajas voy a tener vapor. Ahora, en el vapor vamos a definir dos casos. Dependiendo de la temperatura de saturación, si yo tengo, observemos esta línea punteada en donde esa temperatura de saturación corresponde a la temperatura para la cual coexisten ambas fases. Si yo tengo vapor debajo de esa temperatura, se convierte en líquido, que sería esto, lo que se llama agua no saturada. Si yo tengo vapor encima de la temperatura de saturación, yo tengo lo que se denomina vapor sobrecalentado. Ahora, ¿cómo podemos calcular las propiedades cuando tenemos una mezcla de líquido-vapor? En este caso, aquí se va a desarrollar el cálculo para una función específica que es volumen. Sin embargo, esto aplica para todas las propiedades termodinámicas, desde entalpía, energía interna, etc. En el equilibrio de fases, cuando yo tengo una fase líquida en equilibrio con su fase vapor, es decir, una mezcla de líquido más vapor, la propiedad yo la puedo calcular como la suma de esa propiedad en la fase líquida más esa propiedad en la fase vapor. En este caso, V es el volumen molar. Este es un ejemplo para desarrollar este cálculo. Ese volumen molar es el volumen por unidad de mol de esa sustancia. El número total de moles N sería el número de moles en la fase líquida más el número de moles en la fase vapor. Si se divide esta ecuación entre el número de moles totales N, yo voy a llegar
a que el volumen molar es igual a la fracción mol en el líquido por el volumen del líquido más la fracción mol en el vapor por el volumen del vapor. La fracción mol es ese cociente. En este caso se puede ajustar como fracción mol o fracción masa. La fracción masa es análoga, es decir, es la masa del líquido entre la masa total, y la fracción masa de vapor es la masa del vapor entre la masa total. Ahora, si factorizamos, en la ecuación anterior se sustituye la fracción en el líquido como 1 menos la fracción del vapor, porque la suma de ambas es 1. Vamos a llegar a esta ecuación. Esto se desarrolló para el volumen. El volumen es igual a 1 menos la fracción en el vapor por el volumen del líquido más la fracción en el vapor por el volumen del vapor. Esta ecuación es válida para cualquier función de estado o cualquier propiedad termodinámica. Aquí se generalizó como cualquier propiedad termodinámica denominada M, que puede ser volumen, puede ser energía interna, puede ser entalpía, puede ser entropía, cuando veamos segunda ley. En este caso, la fracción masa o molar del sistema de vapor, es decir, qué porcentaje de ese sistema es vapor, se va a llamar calidad. Si yo tengo una calidad de 1, indica que esa mezcla es 100% vapor. Si tengo una calidad de 0, indica que esa mezcla es 100% líquido. En la notación de las tablas del libro de Cengel, aplicado a la entalpía, lo podemos representar con esta ecuación. Esta ecuación es la clave para poder calcular entalpía a partir de tablas de una mezcla líquido-vapor. La entalpía de esa mezcla es la entalpía del líquido, el libro de Cengel le llama HF, más la calidad, es decir, qué porcentaje de esa mezcla es vapor, multiplicado por lo que le llama HFG, que lo pueden leer directamente de tablas. Hay una columna que se llama HFG. Si tienen otras tablas donde no venga esta propiedad, se puede calcular como la entalpía del líquido menos la entalpía del vapor, o entalpía de vaporización también se le conoce. Entonces, con esta ecuación se puede leer la entalpía de tablas de una mezcla líquido-vapor. Siempre que les den de dato una calidad, significa que ese valor o ese flujo es una mezcla líquido-vapor. Usualmente a la salida de un compresor o a la salida de una turbina se tiene vapor saturado o esa mezcla de líquido-vapor. Ahora el siguiente equipo es un intercambiador de calor. En este caso, los intercambiadores de calor, como su nombre lo indican, son dispositivos que se utilizan con dos objetivos: para extraer o añadir energía, o bien para cambiar el estado termodinámico de un fluido. En este caso se le denomina un evaporador o un condensador. Usualmente en los intercambiadores de calor se tienen dos configuraciones principales. En el inciso A de esta figura es lo que se llama un intercambiador de tubos y corazas, en donde un fluido circula por los tubos y alrededor se tiene otro fluido en una coraza. Hay intercambio térmico, pero no hay intercambio físico entre estos materiales. Estos dos materiales no se mezclan. Hay otro tipo de configuración que se le llama de tubos concéntricos, en donde se tiene un tubo dentro donde circula un fluido
y un tubo afuera donde circula otro fluido. Aquí, siguiendo las leyes de la termodinámica, el calor se transfiere del fluido caliente hacia el fluido frío. Para dispositivos o válvulas de estrangulamiento, que es otro sistema abierto, en este caso, mediante un cambio de geometría, se ocasiona una caída de presión en el fluido. Usualmente se utiliza para disminuir presión para procesos que requieren esa disminución de presión mediante este cambio de geometría. En este caso, el cambio de geometría usualmente es una válvula que se coloca en una sección de la tubería para poder disminuir esa presión. Como el volumen de control es rígido y no hay ejes rotatorios, en las válvulas de estrangulamiento no va a existir cantidad de trabajo realizado. No existe ningún eje que se mueva para generar potencia o trabajo. La variación de energía potencial la vamos a considerar despreciable, no hay cambio de altura. Usualmente la energía cinética también se considera despreciable. En la mayoría de las aplicaciones se menciona que o bien el dispositivo está aislado, si está aislado completamente se puede considerar adiabático. En válvulas de estrangulamiento, entonces, al no haber cambio de energía cinética, ni de energía potencial, ni de energía interna, usualmente se considera un proceso isoentálpico. El balance de energía se tiene que la entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida. Otra consideración que a menudo se realiza es que al salir de este dispositivo, el líquido se convierte en una mezcla líquido-vapor. Ahora, en este cuadro se resumen todas las consideraciones que se realizan para sistemas abiertos. Inicialmente, difusores y toberas. Se considera que no hay trabajo de eje, no hay cambios de energía potencial y puede haber o no transferencia de calor. Usualmente, si no les indican una transferencia de calor, se puede considerar adiabático. Para turbinas, compresores y ventiladores, se puede despreciar energía potencial, puede haber o no intercambio de calor y puede haber cambio de energía cinética a velocidades altas. Si se consume o produce trabajo de eje, en este caso sí se debe de incluir en el balance de energía. Los tres dispositivos, turbinas, compresores y ventiladores, están involucrados en trabajo de eje, por lo que sí se considera. En intercambiadores de calor se desprecia el trabajo mecánico, las variaciones de energía cinética, de energía potencial. El balance de energía sí debe de incluir cambio de entalpía, el cambio de entalpía de las corrientes, y debe de incluir calor transferido. En válvulas de estrangulamiento se desprecian cambios de energía cinética, energía potencial, no hay trabajo mecánico, no hay rotación de ningún eje y en la mayoría de los casos es adiabático, a menos que les digan lo contrario. Suele ser isoentálpico, es decir, la entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida. Entonces, en este cuadro se resumen todos los sistemas abiertos. En plataforma está una presentación con todos los ejercicios que realizamos durante la clase sobre el cálculo de estos sistemas. Muy bien, entonces eso sería todo.